Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, frente a tanto tema recurrente, ¿no? Tema recurrente de el cortinavirus, ¿no? Como dice el cuco. Bueno, frente a tanta boludez, ¿eh? Tanta boludez y tanta repetición. Ojo, ¿eh? Ojo, aclaro. eh, el trabajo del Goku es impecable. No, no estoy criticando eso. Eh, Todo lo contrario, lo apoyo. Lo que quiero decir es que deberíamos, deberíamos, ¿no? Si tanto nos preguntamos y por qué nos pasa todo esto, ¿eh? Deberíamos, como dije al principio, hacer algún ejercicio, como digo siempre, porque el ejercicio es bueno, el ejercicio es bueno, en definitiva. Un ejercicio de el por qué. Y por qué llegamos a donde llegamos. Y bueno, no sé. La verdad es que no sé, pero bueno. Cada cual maneja una cierta cantidad de información y saca evidentemente sus conclusiones. Y bueno, este es un aporte de mi parte para que saquemos algunas conclusiones, no de que no, no, esto no es ni de lejos algo religioso, para nada, evidentemente para nada. Esto quiere decir de que, como dice Emir, el canal de Emir, que esto es un sistema dual, y evidentemente es así, es un sistema dual. No creamos ni en una religión ni en un sistema actual, moderno, que engaña, ¿eh? Un sistema materialista, capitalista, etcétera, etcétera. No creamos en nada de eso. Creamos en en los datos que nos pueden llegar a contar algunos científicos y que nos pueden hacer un clic en la cabeza y hacernos pensar, ¿no? Que cómo pudo ser tal cosa, que cómo evolucionó tal cosa. Y no, y evidentemente no había un barbudo blanco o un barba blanca defendiéndonos. Eso está a la vista. No, no nos defendió nadie. Todo lo contrario, nos atacaron todo el tiempo. Acá no nos defendió nadie. Gente, quiero que entendamos esto, como algo demasiado evidente. Acá nadie nos defendió de nada. Todo lo contrario. Todo el tiempo nos atacaron, nos mataron, nos asustaron, nos adoctrinaron, nos. Todo esto parece muy negativo y evidentemente es así. Entonces volvemos a esa teoría de la dualidad, ¿no? Como dice Emar. Bueno, no es que a mí me hizo un plis y me despertó, no, es que coincide con lo que también pienso. Y bueno,
ni la música celestial de Darwin, ni la otra música celestial de las religiones me dicen nada, evidentemente. O sí, me dicen algo. Me dicen que me están mintiendo todo el tiempo. Es más, me están dando pruebas todo el tiempo de que me mienten. Y bueno, entonces yo sigo buscando. No me queda otra. Soy curioso y sigo buscando. Entonces termino en dónde termino. No en algo absoluto. Evidentemente no. Termino en donde debería terminar. Porque no hay mucho más. Evidentemente. Eh, Les quiero dejar este video para que lo piensen, ¿eh? Para que lo mastiquen, para que lo digieran y bueno, y para que sigan como yo investigando todo este tema que es muy interesante y eh, nos atañe, evidentemente nos atañe todo este tema. ¿Por qué? Y bueno, porque como las cosas están como están hoy en día, si no empezamos a discernir y a pensar con un poquito de cabeza, con un poquito de inteligencia y a buscar información y a separar la paja del trigo, como no hagamos eso, bueno, la cosa se puede poner muy fea. Nada más. Bueno, es una invitación a una defensa. No digo un despertar, ¿eh? No digo un despertar. No pretendo un despertar. Pretendo una defensa legítima y poco más. Y poco más que eso. ¿Eh? Una defensa. ¿Eh? Un poco de dignidad. Nada más que eso. Bueno, espero que soporten el video entero, que no dura mucho, ¿eh? Y espero que comenten también, porque hay mucha gente que ve el video y no comenta nada. Y bueno, qué sé yo. Después está el refrán que dice, el que calla otorga. Y bueno, yo veo, o me parece que mucha gente calla y otorga. ¿Eh? No sé por qué. ¿Será por alguna programación o algo? Evidentemente sí, evidentemente sí. Pero bueno, eh, me gustaría que más gente se involucre en los temas importantes, comentara, para bien o para mal. Ojo, que no hay que decir todo, ay, qué bueno, qué bonito, que me encanta. No, no, para bien o para mal. Este es, como siempre digo, un ejercicio y hay que comentar. ¿Eh? Y si hay alguna duda, hay que preguntar y hay que comentar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos va a hacer, no sé, un poco más hábiles en nuestra independencia, ¿no? Como ser humano. Tenemos que hacer ese ejercicio, no tenemos que hacer como en la escuela, ¿no? Que si no lo teníamos muy claro, no preguntaba nada, por temor. No, acá no tiene que haber temor. Acá tiene que haber dudas, tiene que haber discusión, discusión del tema, ¿eh? Y tenemos que, entre todos, dejarlo lo más claro posible. No es que vamos a descubrir la pólvora, no. Tenemos que tratar de que el tema se quede lo más claro posible, pero eso sí, entre todos.
no porque yo lo digo, ¿no? No, porque yo lo digo no, porque tenemos que discernir y tenemos que cambiar opiniones. Y cambiar opiniones es intercambiar conocimientos. Entonces, si alguien tiene algún conocimiento que yo no lo tengo, porque puede ser perfectamente, pues bienvenido sea todo conocimiento, ese conocimiento y los que vengan. Lo celebro. ¿eh? Bueno, no quiero alargar más el video porque sé que la gente tiene incontinencia. Tiene incontinencia y cuando pasan los 10 minutos se mea, se caga y se va. Básicamente, ¿no? En YouTube. Y bueno, con esto no quiero ofender a nadie, evidentemente. Pero bueno, también quiero de que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, que lo analice, que saque alguna conclusión, que opine, evidentemente, que opine, y que entre todos crezcamos, hagamos un crecimiento a nivel a nivel del intelecto, de la inteligencia. ¿eh? Porque evidentemente, según este documental, no venimos del mono, venimos de algo que se parece al mono, pero no venimos del mono. Y eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Y bueno, nada. Les agradezco si aguantaron hasta todos estos minutos, que son 12 y pico. Y bueno, no me río, no me río, o sea, me río de la forma que tiene YouTube o que tienen algunos canales de transmitir la información, ¿no? Cuando se pasan 10 minutos es como que viene el caos y no debería ser así, no tiene que ser así. Si el video dura 10 minutos o dura 20 y es interesante y tiene cosas que decir, la gente debería prestar atención y quedarse con el mensaje. Bueno, con 10 minutos o 15 o 20, yo espero que se queden con el mensaje. El mensaje no es, vuelvo a repetir, ni religioso ni evolucionista. El mensaje está un poco más allá de esto. No es extraterrestre al sumum, no. Pero hay evidencias de que, bueno, eh, las cosas no se pueden cuadrar, las cosas no se pueden explicar y tenemos, yo creo, bastante de que hay un diseño que no fue por azar, para nada, evidentemente para nada. Si tenemos en cuenta el diseño de la ingeniería, es a prueba y error, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay demasiados cálculos, todo el tiempo. Y aún así se equivocan, porque los aviones son muy buenos, pero se caen. ¿eh? Se caen, los aviones se caen. Y con gente adentro. Se caen con gente adentro. Y es lo más evolucionado que tenemos. No sé, a más de una persona le va a decir, ¡ah! No, eso no puede ser. Sí, eso es así.
lo más evolucionado que tenemos es la aeronáutica. Y bueno, nada, los aviones se caen igual, con mucha gente inteligente detrás, ¿eh? Con mucha historia, con mucha ingeniería detrás. Y se caen, y se muere mucha gente. Entonces, no estamos tan a la vanguardia, ¿eh? No estamos tan a la vanguardia. Somos muy inteligentes, pero de vez en cuando la cagamos, ¿no? Como se dice entre comillas, la cagamos. Y vale, ese es el tema. Ese es el tema. Ni nos crearon, mejor dicho, ni nos creó un super Dios bueno, porque la evidencia nos dice que no es así. Ni evolucionamos de una larva o un ser vivo unicelular, ¿no? Una bacteria, etcétera, que vino del espacio con un meteorito, en fin, todo este cuento ya lo sabemos. Y bueno, suena mucho a cuento. El tema es todo lo demás, todo eso, todo lo demás. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Y por qué, siendo tan inteligentes, hechos a imagen y semejanza, nos manipulan tanto? Esos son los datos que interesan mucho. Y después, bueno, porque hay un montón de fenómenos, evidentemente, detrás de todo esto, que nos pueden llevar a hacernos más de una pregunta, evidentemente. Y eso es lo que yo pretendo que hagamos. Hacernos más de una pregunta con todo esto. Esto no es cuarto milenio, ¿eh? Ojo, no lo es, ni de cerca. Bueno, gente, no quiero alargar esto mucho más. Y bueno, en el próximo video seguimos conectándonos, ¿eh? Muchas gracias. Recientemente, una superantropóloga con más de 40 premios internacionales a su espalda y con el título honorario de Mensajera de la Paz, otorgado por las Naciones Unidas, dijo: I left England to go and study chimpanzees, not just any animal, but the one most like us. The DNA of humans and chimpanzees differs by only just over 1%. They use certain... La mensajera antropóloga Jane Goodall no parece estar muy enterada de los avances científicos sobre genética, y mucho menos sobre los estudios que han comparado el genoma humano con el de los simios. A pesar de que estos estudios están muy manipulados, los datos obtenidos han rebajado la cifra considerablemente. El 99% ha dejado de ser 99% desde hace varias décadas. Desgraciadamente, muchas personas, incluidos antropólogos y paleontólogos, siguen creyendo y promocionando el mito del 99%.
En 1975, Alan Wilson y Mary Claire King se convirtieron en los primeros científicos en demostrar que los humanos y chimpancés son 99% iguales. Existen, sin embargo, varios problemas con esta afirmación. En primer lugar, este estudio solo analizó el ADN codificante, es decir, solo tuvo en cuenta las secuencias de ADN encargadas de formar las proteínas, las cuales conforman solo el 20% del genoma humano. A pesar de la poca rigurosidad de los datos, propagandistas de la evolución, como Richard Dawkins, no tardarían en llevar al público la idea del 99%. Otro de los problemas con el estudio mencionado anteriormente es que la secuenciación completa del genoma humano no salió a la luz hasta el año 2003, casi 30 años después del supuesto hallazgo de Mary Claire King. Dado que el código genético sigue siendo en gran parte un enigma, ¿no se apresuraron quizá un poquito, en concluir que somos 99% iguales? Por otro lado, existe mucha confusión en cuanto a la secuenciación del genoma humano. Alguna gente cree que el proyecto Genoma Humano, el cual secuenció por primera vez todo el genoma humano, es en sí prueba de nuestra similitud. Sin embargo, los científicos entendían que para poder comprender el funcionamiento del ADN no era suficiente su secuenciación. Se necesitaba interpretar la información adquirida. En otras palabras, supongamos que un arqueólogo encuentra en 1000 pedazos un manuscrito muy antiguo y que después de mucho esfuerzo consigue poner todas las piezas juntas. ¿De qué servirá todo ese trabajo si no hay alguien que interprete lo que dice? Por esta misma razón, en el año 2003, después de finalizar la secuenciación, empezó el proyecto ENCODE. Los científicos tenían ante sí no solo un manuscrito, sino un manual viviente de la más alta tecnología que necesitaban interpretar. Curiosamente, uno de los mitos que el proyecto ENCODE acabó por desmantelar fue la hipótesis del junk DNA, o ADN basura. Desde hace años muchos científicos evolucionistas han venido diciendo que por lo menos 80% del genoma humano es inservible. En otras palabras, información genética que la evolución ha ido descartando a lo largo de millones de años. Como solo el 20% del ADN se encarga de codificar proteínas, se creía que el resto no tenía ninguna función y que, por tanto, eran vestigios dejados por la evolución. Pero el proyecto ENCODE ha revelado que el ADN basura no es tan basura como se creía. El ADN no codificante, como se le conoce hoy día, no crea proteínas, pero sí tiene funciones importantes para el control de los genes. Cabe recalcar que muchos de los estudios comparativos, incluido el de Mary Claire King, se han centrado en el ADN codificante y han descartado el mal llamado ADN basura. El ensamblaje genético, el cual se utiliza para comparar el ADN del hombre y del mono, es un largo y minucioso trabajo que requiere paciencia, astucia y... sí, mucha manipulación. La preselección, filtrado y selección de los genes que se lleva a cabo suele ser omitida en los artículos científicos. Además, algo que no se tiene en cuenta en los resultados finales es el índice de contaminación existente en el ensamblaje. En primer lugar, existe la posible contaminación proveniente de la tos o del mismo contacto humano. En segundo lugar, está la contaminación causada por el mismo ADN humano. Para llevar a cabo la alineación entre los genes de los hombres y monos, se utiliza la infraestructura del ADN humano. Además de añadir intrones y otros elementos, se introduce intencionalmente secuencias enteras de ADN humano. Es más, el Consorcio de la Secuenciación y Análisis del Chimpancé, un proyecto destinado a secuenciar el genoma del chimpancé, utilizó inicialmente la infraestructura física del genoma humano. ¿No podría tal contaminación
a alterar significativamente el resultado final de los experimentos? Sin embargo, la manipulación y contaminación genética no es el único problema que encontramos. Como veremos a continuación, existen muchos datos que no se consideran al hacer las comparativas genéticas. De hecho, varios estudios han demostrado que existen como mínimo 12 diferencias importantes entre el ADN del mono y del hombre. A continuación veremos 4 de estas diferencias. 1. Diferencia de masa. Si el ADN del hombre y del chimpancé es casi el mismo, deberíamos esperar que su masa total fuera prácticamente la misma. Sin embargo, este no es el caso. Estudios recientes han corroborado que la masa total de ambos, medida en picogramos, difiere en un 8%. Esto quiere decir que cualquier comparativa debe empezar con un 92% de similitud. En otras palabras, ¿cómo podemos ser 99% iguales a los monos cuando la masa en sí nos revela que existe una diferencia del 8%? 2. No tenemos el mismo número de cromosomas. Quizá uno de los problemas más grandes con el que se han topado los genetistas evolucionistas ha sido el del número de cromosomas. Los humanos tienen 23 pares de cromosomas, mientras que los chimpancés tienen 24. Según los evolucionistas, el cromosoma 2 en los humanos corresponde al cromosoma 2A y 2B en los chimpancés. Dicen pues que en algún lugar y en un tiempo muy remoto, y gracias a la querida fortuna, estos dos pequeños cromosomas se fusionaron para formar uno de más grande, nuestro querido cromosoma 2. 3. Claras diferencias en los cromosomas. Los cromosomas 4, 9 y 12 muestran evidencia de ser remodelados. En otras palabras, los genes y marcadores en estos cromosomas no están en el mismo orden en los humanos y chimpancés. Por otro lado, un estudio realizado en Japón por el laboratorio Riken ha demostrado que el 83% de las proteínas del cromosoma 22 de los chimpancés son diferentes a las nuestras. El científico Yoshiyuki Sakaki concluyó: la diferencia es mucho más complicada de lo que imaginamos o especulamos al principio. El genetista recalcó que los resultados de este estudio han demostrado que el 83% de los genes entre los humanos y chimpancés han cambiado. Solo el 17% es idéntico. 4. Machos muy diferentes. Los cromosomas X e Y, que determinan el sexo de la persona o animal, demuestran ser muy diferentes. En especial el cromosoma Y, el del hombre, ha sido objeto de contienda. En primer lugar, los humanos tienen más del doble de genes en este cromosoma que los chimpancés. En segundo lugar, de las regiones que se pudieron estudiar, la mitad de las secuencias no tenían homólogo y no podían alinearse con las del mono. Como hemos dicho anteriormente, tanto en el estudio del genoma del chimpancé como en los estudios comparativos se ha utilizado la infraestructura del ADN humano. Pero a diferencia de otros estudios, este solo utilizó la infraestructura del chimpancé. En resumidas cuentas, hubo menos contaminación genética humana. ¿Será solo una coincidencia? ¿Qué pasaría si se utilizara en otros estudios solo la infraestructura del chimpancé? Quizá pronto lo sabremos. Viendo los datos anteriores, ¿podemos concluir que somos 99% iguales a los monos? ¿Somos siquiera 80% iguales? Es difícil llegar en estos momentos a una cifra exacta, pero una cosa está clara: hay grandes diferencias. Aún más, ¿podrá algún día el ADN explicar nuestra moralidad o nuestro sentido del juicio y la justicia?
¿Pueden las evidencias científicas explicarnos qué es el alma o el espíritu? La Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza del animal. De hecho, la evidencia nos muestra que somos los únicos seres vivos morales y racionales. Somos los únicos que podemos amar o odiar, gozar o sentirnos amargados, envidiar o sentirnos satisfechos, mentir o decir la verdad. Somos los únicos que podemos creer o no creer. ¿Qué crees tú?